Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la llamada crisis humanitaria en México. Según la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, admitió que en México existe una crisis humanitaria por la gran cantidad de violaciones a las garantías básicas. Esto es lo que ella dice. En una reunión con legisladores, la ombudsperson aseguró a los mismos que ella es autónoma en su labor y los llamó a trabajar sobre los puntos en común y no sobre las divergencias. ¿Y cuáles son estos puntos en común que propone Rosario Piedra Ibarra? En primer lugar, ella coincidió en que tanto los diputados como la titular de Derechos Humanos están conscientes de que hay una crisis humanitaria en el país en cuanto a la violación de los derechos humanos en general. Y en segundo lugar, coincide también en que los momentos de transición son muy difíciles. Da por hecho entonces que México vive esta transición política y económica que va del neoliberalismo hacia una economía social, tal como la ha esbozado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha tratado de inyectar en la opinión pública a través de todas las conferencias mañaneras en donde enfatiza constantemente los adversarios, llamándolos conservadores y nominándose a sí mismo como un líder progresista, liberal, que está dispuesto a realizar los cambios que el país necesita, que los mexicanos requieren, reclaman, para que tengamos un país con más justicia, con menos desigualdad económica, social en todos los ámbitos, que haya justicia, que se cumpla el Estado de Derecho, que siempre ha sido violentado y particularmente por las propias autoridades. En este sentido, pues tendría razón lo que afirma Rosario Piedra, de que existe una situación de crisis humanitaria en el país, y no es que sea de ahora o que haya surgido con el nuevo gobierno, sino precisamente como muchas otras cosas, pues se han motivado por la acción continuada durante sexenios por los regímenes tanto priistas como panistas a nivel federal y además de ellos los perredistas en algunos de los estados e incluso del verde ecologista. En fin, lo que tenemos entonces es estas coincidencias de la crisis humanitaria, de que estamos en un proceso de transición y en tercer lugar menciona Rosario Piedra que hay que erradicar las violaciones que se creen naturales pero que no lo son y laceran la dignidad humana. Precisamente uno de los grandes problemas para el cambio, cualquier tipo de cambio, es cuando se le da carta de naturalización a los fenómenos negativos para los individuos y la sociedad que conforman. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción se volvió algo natural y se daba desde la presidencia de la República hasta el ciudadano más humilde de este país, que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de no tener que cumplir las leyes, los reglamentos, la Constitución misma, si fuera el caso, para conseguir pues lo que quisieran. En este sentido, entonces no solamente se trata de un cambio político, económico y social, sino también cultural que se está intentando, muy difícil de lograr realmente, y en 6 años no creo que se logre un gran avance, pero hay que intentarlo al menos y hay que acompañar este proceso. En eso coincidimos tanto los legisladores como un servidor y la propia titular de los derechos humanos en el país. Y ciertamente ella ha vivido en carne propia, tanto como por parte de su familia, como luchadora social, como defensora de los derechos humanos, en la búsqueda de víctimas, el abuso del Estado sobre los ciudadanos que luchan por los derechos de todos y que sucumbieron muchas veces ante las fuerzas militares o policíacas que hicieron lo que quisieron durante decenios y decenios en este país.
ante las críticas que ha recibido por la cercanía con el Poder Ejecutivo, es decir, con Andrés Manuel López Obrador, la propia Rosario Piedra le dijo a los diputados, abro comillas, yo les garantizo que soy autónoma, que a mí me mueve la lucha por la vida y no nada más la de mi familia, sino la de miles de ciudadanos que estamos esperando justicia. No se trata de hacerme promoción, sino de actuar y que estas acciones se conozcan. Cierro comillas. Este evento que se realizó con los legisladores finalizó con una entrevista con los medios de comunicación y en esa entrevista la ombudsperson señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se mantiene vigilante de los diversos puntos, como son la caravana migrante. De hecho, el organismo emitió un comunicado al respecto para evitar que se atropellen los derechos humanos de las personas que ingresan de manera ilegal en el país. Y entre los temas más relevantes que ella menciona precisamente como puntos de interés para la Comisión de Derechos Humanos y particularmente que ella como titular está, en primer lugar, la criminalización del aborto, que podrá uno estar o no de acuerdo en que se libere y que se practique el aborto a diestra y siniestra en cualquier parte del país, en cualquier hospital público o privado, o no. Podemos no estar de acuerdo en ello. Lo que deberíamos estar de acuerdo es en que no se debe criminalizar a las mujeres por practicar el aborto, practicarse, o que alguien les practique el aborto, mejor dicho, y evitar que sean encarceladas. En todo caso, podría haber otro tipo de sanciones, pero tampoco se puede permitir que por puro gusto las personas puedan evitar el embarazo, no el embarazo propiamente, eso lo pueden evitar siempre, perdón por la falla, por el error, sino evitar el desarrollo normal del embarazo que concluya en un parto solamente porque la mujer lo decida, o el hombre, su pareja y ella lo decidan en conjunto, porque desde mi punto de vista representa una criminalización del producto, una criminalización del bebé en gestación, lo cual me parece aún peor que la criminalización de las mujeres en tanto se tengan que practicar un aborto por diversas circunstancias, desde la violación, los problemas médicos u de otro tipo que pudiera haber, y que lo que hace falta simplemente es estipularlo en las leyes de una manera precisa, no solamente las que hasta ahora están vigentes, sino agregar las que sean necesarias, pero no bajo cualquier circunstancia. En segundo lugar, menciona Rosario Ibarra lo que son los fundamentalismos y que regresan, y ella hace particular alusión a los fundamentalismos en relación al aborto precisamente, pero los fundamentalismos se dan en muchos sentidos, desde las prácticas económicas que se realizaron, por ejemplo, en el país durante los últimos 30 años, a las cuestiones ideológicas, a las cuestiones religiosas que se tratan de imponer sobre la salud o el bienestar de las familias. Y en este sentido, pues hay que tratar de evitar esos fundamentalismos en base al conocimiento, al estudio, al análisis, a compartir la información para que no se caigan en esos extremos precisamente. En tercer lugar, habla ella de las agresiones a los migrantes. En ese contexto, dice ella, la decisión de Morena de no dejar hablar al diputado Porfirio Muñoz, ¿en qué estoy pensando? Porfirio Muñoz Ledo, sobre el tema de los presuntos abusos de la Guardia Nacional contra los migrantes, había sido democrática, pues se decidió a través de una votación. Y aquí es donde vienen precisamente los ajustes políticos que no debieran ser necesarios para una titular de derechos humanos, porque el hecho de acallar la voz del diputado en su propia sede, para que no presentara un video donde se registraban los abusos de la Guardia Nacional en contra de los migrantes, me parece que es precisamente un ejemplo de lo que no se debe hacer, una violación de las garantías individuales como ciudadano y como diputado. Y en ese sentido, pues realmente queda un poco expuesta la titular Rosario Piedra. Pero bueno,
Más allá de eso, es verdad que no se tiene por qué agredir a los migrantes, pero también se tiene que decir que los migrantes no tienen ningún derecho a agredir a los integrantes de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración o de cualquier tipo de agente del orden, ya sea municipal, estatal o federal. No existe un derecho como tal. Entonces, si son agredidos, tienen que ser defenderse. Si violan las leyes, los reglamentos de nuestro país, tienen que ser detenidos. Y la respuesta obviamente no puede ser excesiva, tiene que ser en la justa medida en que ellos, los agresores o los migrantes en este caso, pues reaccionen. Si un policía tiene usted que actuar de manera comedida, si alguien lo va a detener y hay una causa justificada, lo mejor es no resistir al arresto, porque la medida que usted se resista incurre en otro delito y además actuará en la medida en que usted trate de resistir. Si es solamente por el uso de la fuerza física, si utiliza un arma blanca o si utiliza un arma de fuego, pues en la misma medida las fuerzas del orden tendrán el derecho de utilizar una fuerza comparativa o ligeramente superior para poder controlarlo y someterlo al orden y hacerle cumplir la ley. Pero a veces se confunde esto tanto por parte de incluso de la Presidencia de la República, que pretende que no se use la fuerza para someter al orden, someter a la ley a quienes la violan. No es lo mismo que se abuse o que se haga uso excesivo de la fuerza o de manera injustificada. Se tiene que hacer uso de la fuerza en aquellos casos en donde las personas, los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, evaden nuestras leyes, no las cumplen o violan cualquiera de los reglamentos que rigen la vida democrática de nuestro país. Eso se debe de entender y ojalá que la señora Rosario Piedra pueda hacerlo, aunque nos deja un poco de duda el hecho de que no pudiera defender ni siquiera la libertad de expresión de un diputado para presentar un video. En fin, como punto número 4 está la cuestión del abasto de fármacos contra el cáncer, que desde luego eso es inobjetable desde donde se le vea lo que han hecho los empresarios de la industria farmacéutica, los distribuidores e incluso, como se ha dicho por parte de la presidencia y de funcionarios del sector salud, de algunos directivos de hospitales que se han confabulado para ocultar o negar los medicamentos necesarios para atender a los enfermos de cáncer, particularmente a los niños. Es un tema realmente serio y muy grave. Y como punto último, punto número 5, de los más importantes desde luego, está el adiestramiento de niños en el uso de armas por parte de policías comunitarias de Guerrero. Y ciertamente se presentó hace algunos días este tipo de adiestramiento de menores de edad para que aprendan a defenderse de, ya sea de los delincuentes principalmente, pero también de las fuerzas del orden. Y todo esto se da precisamente después de que se cometiera el crimen contra 10 indígenas y que nadie los ha defendido, ni hay marchas nacionales ni internacionales, ni se presenta la posibilidad de declarar como terroristas a esos agresores de los cárteles que cometieron este asesinato de 10 músicos de Guerrero, simplemente porque se les dio su regalada gana. En fin, es un tema que hay que tratar y que se tiene que defender hasta a fondo. Les agradezco su atención por hoy y los espero la próxima semana para más comentarios acerca de la realidad nacional, que es muy importante para todos. Hasta la próxima.